Hola a todos, hoy vamos a ver cómo hacer una fuente de alimentación lineal. Estas fuentes son muy antiguas para lo que hay hoy en día, pero estas fuentes tienen su encanto, sus ventajas, y es algo que yo les quiero mostrar en este video. Así que si les interesa, les gusta, vamos a ver cómo hacer esta fuente de alimentación que tiene una temperatura baja en su etapa de salida. Les voy a contar cómo hacer para lograr esto, así que por favor quédense que ya vamos a comenzar. Bueno, esta es la fuente, estoy aquí en un simulador y acá vemos el esquema total de la fuente. Hay algunas cosas que van a diferir con lo que se ve en el PCB. Y bueno, la respuesta es que el transistor original de esta fuente es el 2N3055 y yo usé el C5200. Más adelante en el video les explico por qué. Y bueno, aquí vemos la rectificación. Voy a encenderlo para que podamos ver. Vemos una rectificación desde 24 voltios AC, obtenemos 33.6 voltios. Tenemos una cascada de transistores, los cuales nos van a regular el voltaje y nos van a permitir controlar la corriente. La corriente directamente la vamos a manejar modificando la corriente base de este transistor, y el voltaje lo vamos a modificar cambiando el voltaje de base de este otro transistor. Por lo tanto, aquí está el potenciómetro que nos va a controlar el voltaje. Como vemos, hay otro más abajo que nos puede servir para un ajuste fino. También es de 5000, pero si ustedes quieren lo pueden poner de un valor menor para que el ajuste sea más pequeño, más fino. Yo lo puse de 5000 y me pareció que está bien así ese valor. Bueno, por aquí tenemos una fuente, otra fuente AC, pero mucho más baja, de 9 voltios, y esta fuente lo que hace es que nos permite obtener un voltaje negativo a través de este diodo, y ese voltaje negativo nos va a servir de punto de referencia para el diodo Zener, que es este de 8.2 voltios, y es el que nos va a permitir regular el voltaje de la fuente. Bueno, un detalle que yo quiero que vean es la parte de la salida, que son estos dos transistores, y aquí podemos ver cuando yo conecte una carga, que son dos motores de 12 voltios. Como están en serie, pues van a necesitar 24 voltios, y esta es la corriente que están consumiendo los dos, un 1.04 amperios. Y vemos que la corriente que circula por cada transistor es la mitad de esta corriente. Por ejemplo, vemos acá que hay prácticamente medio amperio, y aquí vemos otro medio amperio del otro transistor. Estas dos corrientes sumadas nos darían este 1.04, y ese es el truco térmico que se usa en esta fuente para bajar la temperatura de los transistores y que la fuente no se caliente tanto. Bueno, ¿cuánta corriente máxima vamos a obtener de esta fuente? Bueno, voy a cortocircuitar la salida, que es esta. Voy a encender, y aquí podemos ver una corriente de 4.6 amperios. Esto puede que difiera en el circuito real, pero es más o menos lo que vamos a obtener. El voltaje total de la salida de la fuente lo podemos controlar a través de este potenciómetro de 5000 ohmios. Entonces voy a desconectar aquí la carga, quito el cortocircuito y vamos a empezar a subir todo
todo el voltaje, vemos que está en 24 voltios y vamos a ver qué voltaje nos va a entregar. Es para el otro lado y vemos que más o menos nos da 31 voltios y es el voltaje que en el circuito real también deberíamos obtener. Este video está patrocinado por AllPCB, cotización avanzada en línea de circuitos impresos. Elige las mejores características para tus PCBs y recibirás una cotización en línea con los mejores precios. Múltiples sistemas de envío a muchos países en el mundo. AllPCB es el fabricante de circuitos impresos más veloz, de 3 a 5 veces más que el promedio de la industria. Entregas de prototipos de circuitos impresos en tan solo 24 horas. Además cuenta con servicio de ensamble para tus tarjetas con todos los requisitos. Contamos con fábricas propias que garantizan un suministro estable a largo plazo. Y la mejor atención al cliente en línea las 24 horas. Todos tus circuitos impresos en AllPCB. Para ahorrar tiempo yo ya he montado la fuente, así me quedó. Monté todos los componentes y más bien vamos a utilizar el resto del tiempo de este video para explicar las características y cómo hacer para que esta fuente sea lo más rendidora posible. Por aquí vamos a conectar los dos transistores de potencia, se puede ver el emisor, la base y el colector. Por aquí será la salida de nuestra fuente de alimentación. Por este conector vamos a conectar el potenciómetro que controla la corriente. Y por este otro vamos a conectar el potenciómetro que controla el voltaje. Este trimmer nos va a servir para ajustar la salida de voltaje total de la fuente. Por este conector vamos a poner un LED que nos va a indicar que la fuente está encendida. Aquí va una entrada AC de 24 voltios que viene desde un transformador. Y aquí vamos a tener otra entrada AC pero de unos 9 voltios. Este es el rectificador de voltaje. Aquí tenemos un diodo que protege la salida contra picos de corriente inversa. Estos son los drivers. Podemos ver que solo uno lleva disipador. Este es el filtro de la fuente, que es de unos 4700 microfaradios a 50 voltios. Por aquí tenemos los predriver y esta es la resistencia que nos controla la corriente total que va a circular por la fuente. Por este par de diodos también va a circular toda la corriente de la fuente y se han usado dos en paralelo con el fin de dividir la potencia entre los dos para evitar que se sobrecalienten. Bueno, y así ha quedado la fuente por el lado posterior, por la cara de abajo. Vemos que es un PCB de doble cara. Este es el potenciómetro que nos va a ayudar a controlar la corriente. Es un potenciómetro de 1000 ohmios. Bueno, voy a empezar a conectar todos los accesorios de la fuente. Vamos a empezar por el potenciómetro de la corriente. Y ahora voy a conectar el potenciómetro que controla el voltaje, que es de unos 5000 ohmios. Y lo voy a conectar en su posición respectiva, en su conector respectivo. Estos son los transistores que utiliza la fuente, son dos. Y podemos ver que tienen dos resistencias, las cuales sirven para ecualizar la ganancia de cada uno. Esto es con el fin de que uno de ellos no vaya a conducir mucho más que el otro y se descompense la potencia que debe entregar cada uno de ellos. Se tratan de 2C5200 y las resistencias son de 0.33 ohmios. Realmente sirve cualquier resistencia menor a 1 ohmio. Y ahora los voy a conectar en su respectivo conector. Aplicaré grasa de silicona a los transistores con el fin de que la temperatura
se transfiera mejor entre el transistor y los disipadores de calor. Estos son los disipadores de calor que voy a utilizar. Tengo estos dos, no son iguales, pero creo que van a funcionar. Y ya solo queda fijar los transistores en cada disipador de calor. Después de haber aplicado la grasa de silicona, simplemente atornillamos el tornillo respectivo de cada uno. Bueno, y así es como ha quedado el conjunto de los dos transistores. Ahí los podemos ver con cada uno de los disipadores de calor y las resistencias de ecualización en los emisores. Y estos son los transformadores que utilizaré. Estos los he reciclado. Este transformador grande es el que nos va a dar aproximadamente unos 22 voltios AC, y el transformador pequeño nos va a dar aproximadamente unos 10 voltios de AC. Aquí podemos comprobar el voltaje de cada uno de los transformadores. Vemos que nos da unos 20 voltios aproximadamente, y el transformador pequeño nos da casi 10 voltios, 9.9 voltios. Conecto cada uno de los transformadores, primero el voltaje de 20 voltios y luego conectaré el de los 10 voltios. La fuente tiene un solo ajuste, ahí vemos que está encendida, podemos ver el LED indicador. Y este trimmer o potenciómetro de impreso lo vamos a tener que ajustar para que nos dé el voltaje máximo a la salida de la fuente. Lo que vamos a hacer es mover el potenciómetro a lo máximo que nos dé, y después de ello vamos a ajustar el trimmer. Vemos que ese es el límite, 16 voltios, no nos da más de ahí, así que ahora nos queda ajustar el trimmer con este destornillador pequeño. Voy a ir moviendo lentamente, es un trimmer multivueltas, por lo que hay que darle bastantes vueltas para que nos dé el límite. Y el voltaje debería subir a un poco más de 22 voltios aproximadamente. Ahora he colocado el multímetro en la función amperímetro, ahí lo podemos ver, y ya están todos los cables conectados. Y lo que voy a hacer es que voy a usar la resistencia shunt del multímetro para generar toda la corriente de salida de la fuente, y vemos que nos ha dado 4.4 amperios. Se puede regular a través de este potenciómetro. Podemos ajustar desde una corriente muy baja, menos de 200 miliamperios, y podemos ir subiendo hasta encontrar el máximo de la corriente que nos puede dar esta fuente de alimentación. Y como vemos, ahí hemos llegado al límite, 4.4 amperios, que no está nada mal. Ahora vamos a hacer las pruebas de funcionamiento de la fuente. Tengo acá el voltímetro y el amperímetro. Voy a ajustar la fuente. Primero hay que cortocircuitar la salida y vemos que nos está dando 2 amperios, pero voy a limitar esa corriente un poco más baja para poner a funcionar un motor. Voy a bajar la corriente y vamos a dejarla en un valor mucho más bajo. Ahí está bien. Ahora voy a tomar este potenciómetro y voy a ajustar el voltaje a unos 5 voltios.
Listo, ya todo está listo. Ahora tomo el motor y voy a conectarlo. Y ahí vemos que está funcionando correctamente. Tiene giro lento porque este motor creo que es de unos 12 voltios. Está consumiendo 50 miliamperios. Y voy a empezar a subir el voltaje y vemos cómo el motor empieza a girar más y más rápido. Estoy llegando a 12 voltios y vemos que funciona perfectamente. La fuente es estable y hay unos 60 miliamperios de consumo. Ahora empiezo a bajar el voltaje y vemos cómo el motor empieza a reducir su velocidad. Y ya a menos de 5 voltios vemos que empieza a girar mucho más lento y el amperaje ha bajado a unos 40 miliamperios y ya hemos llegado a 2.1 voltios y vemos que el motor apenas gira. Bueno, ahora voy a ajustar la fuente en un voltaje distinto. Voy a subirlo a unos 4.2 voltios. Y además voy a ajustar la corriente también. Cortocircuito la salida a la fuente. Y vemos que está en unos 720 miliamperios. Voy a subirlo a 1.6 miliamperios con el fin de conectar este viejo celular. Voy a conectarlo en lugar de la batería. Vamos a poner nuestra fuente de alimentación y vamos a ver si funciona correctamente. Le doy al encendido y efectivamente vemos que el celular enciende. Esto demuestra que la fuente tiene bajo ruido, porque de no ser así no encendería. Estos celulares realmente consumen poca corriente, pero hay momentos cuando ellos intentan establecer una comunicación, pueden haber picos de corriente de más de 1 amperio. En estos pequeños hay otros modelos que pueden ser mucho más, así que por eso lo había ajustado en 1.6, pero realmente el consumo normal creo que está por unos 200 miliamperios y cuando entra en reposo pues va a consumir muy poco. Y vemos que funciona bien el celular. Esto demuestra que nuestra fuente es estable. Podemos ver los 4.2 voltios, apenas si se mueven algunos miliamperios. Y bueno, le voy a dar al apagado. Apago y vemos que ha funcionado correctamente. Bueno, para finalizar, decir que no encontré una carga así como que exija mucha corriente. Esto era con el fin de probar la temperatura en los transistores, entonces faltó esa parte. Si a este video le va bien, si veo que les interesa, voy a hacer una segunda parte en donde vamos a hacer esas pruebas y además le vamos a agregar el voltímetro y el amperímetro con un microcontrolador para que la fuente quede completa y quede más bonita. Así que bueno, esto es todo por ahora, espero que les haya gustado. Muchas gracias por haber visto este video. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.